poquitos, pero igual los tengo que repartir porque no quiero hacerlo yo solo. A ver, ¿quién lo va? Gracias por ofrecerte voluntariamente para repartirlos. A ver, son 7 u 8 hermanos, son poquitos. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver que la lengua, algo dije el otro día, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que hablamos acerca de las lenguas? O de la lengua. ¿Qué problema con la lengua? Santiago dice, tengo problema con la lengua. El apóstol Santiago, ¿verdad? Que un barco con un timoncito chiquito adelante se podía maniobrar y se puede, pero que la lengua no hay quien la domine. Está diciendo es un problema. Muy bien. Entonces tenemos la lengua, que es la traducción de la palabra griega glosa, con doble S, glosa. Por eso que es glosalia, es la manifestación, pero glosa es el término, es la palabra, ¿no? Y aparece en el Nuevo Testamento con tres significados diferentes. ¿De acuerdo? Recuerden que hablamos un poquito, dijimos algo el otro día, ¿o no? A ver, Mateo 7, 32 y 33. Ahí tenemos que aparece, ¿quién lo tiene? Mateo 7, Marcos 7, 32 al 33. Ahí la hermana, perdón. Bueno, son primos, estaban ahí juntos. Marcos 7:32 dice, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusieran la mano. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua. Ahora el Señor tenía sus particularidades, fíjense que lo escupió. Así que esperemos que el pastor acá, bueno, no ministre de esa manera, pero el Señor lo hizo. Recuerda que yo les hablé un día que el pastor del Bajo Hondo en la Tres Iglesias Argentina predicaba sentado. Y ustedes saben que es bíblico, ¿no? Jesús se sentaba para predicar. Así que, ¿qué le vamos a decir? ¿Que estaba mal? No. Jesús se sentaba y hacía la gente sentarse y, bueno, y él hablaba, ¿no? Bueno. Así que ahí aparece, con la hermana dice que Jesús le trajeron una persona sorda muda, le tocó, le metió el dedo en el oído, escupió ahí y dice que después le tocó la lengua. ¿Qué está hablando? ¿De la manifestación de hablar en lenguas? ¿De qué está hablando? Del órgano, de la lengua, de esto. ¿De acuerdo? Así que lengua referida al órgano que usamos para hablar y para incendiar un bosque. Bueno, Hechos capítulo 2, versículo 11. ¿Quién lo tiene? Allá el hermano, ¿quién? Romina. Y que esté atento el hermano que tiene Hechos 2, 4. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar las maravillas de Dios. ¿De qué lengua está hablando ahí? A ver, la hermana dijo angelical. A ver, ¿quién pidió la palabra? ¿Quién levantó la mano? Entonces, ¿en qué idioma? Entonces, la lengua ahí, ¿qué particularidad, qué diferencia tiene de la lengua? Un idioma. Estaba hablando de un idioma. Ese texto se está refiriendo a un idioma. Hablaban y menciona una cantidad de idiomas que se hablaban, entre ellos los que mencionó el hermano. Y Hechos 2, 4 dice, ¿quién lo tiene? Hechos 2, 4. Antonio. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿De qué lengua está hablando ahora? Está hablando de lenguas espirituales. Quiere decir que la Biblia, entonces el Nuevo Testamento, cuando habla de lengua, la misma frase, o sea, la misma terminología en griego, glosa, tiene tres significados diferentes: a un órgano, a un idioma y a un idioma espiritual, no diría angelical, sino diría sobrenatural, ¿verdad? Sobrenatural. Muy bien. Así que, pero
el considerar, digamos así, las lenguas espirituales o sobrenaturales, cuando decimos que es sobrenaturales, ¿por qué decimos que es sobrenaturales? Sobrenaturales. ¿Por qué? Porque ahí habla, dice, lenguas de fuego. Por ejemplo, la Biblia menciona, ¿verdad? Nuevas lenguas, otras lenguas, diversidad de género de lenguas. Entonces, y todo eso es sobrenatural. Lenguas de fuego. ¿Qué le parece? Un dragón. Bueno, entonces quiere decir, bueno, pero eso de dragones es medio de... pero está bien. Mi hermano ha mirado la película ahí donde aparece el dragón tirando. Pero quiero decir que eso es sobrenatural, no es natural. No es natural. Entonces, es sobrenatural, es algo que viene de parte de Dios en este caso. Ahora, siempre que las escrituras mencionan el hablar en lenguas, aparece, como dije, asociadas al bautismo, o sea, al bautismo o al descenso, me gusta usar la palabra descenso del Espíritu sobre la persona o sobre el creyente, ¿no? Siempre está asociado a eso. No hay nadie hablando en lenguas a menos, espirituales, ¿no? A menos que el Espíritu Santo haya descendido sobre la persona o las personas. Siempre en la Biblia vamos a encontrar asociado el hablar en lenguas espirituales asociada al descenso del Espíritu Santo. Están hermanadas, por eso que la Iglesia de Dios dice, y repito, creemos en el bautismo con el Espíritu Santo y agrega, en el hablar en otras lenguas según el Espíritu dirija a la persona. ¿Por qué decimos eso? Porque no es un idioma que se estudia en la universidad, sino es como Dios dirija a cada persona. A ver, Leonardo. Si las lenguas espirituales fuera un idioma, todos hablarían la misma lengua, y en este caso no. ¿Seguro? Sí, seguro. Si fuera pero en el idioma que mencionó el hermano allá hoy, Gustavo, claro, eran idiomas que otras personas, seguro, otras personas que pudieran hablar ese idioma no tendrían problema en entenderlo, ¿verdad? Pero acá, en estos casos que estamos hablando, son idiomas sobrenaturales, idiomas que nosotros no hemos estudiado en ninguna parte. Muy bien, entonces, hay muy pocos casos en la Biblia, yo diría, yo encuentro dos, pueden haber más de repente, en que hubo el descenso del Espíritu Santo sobre personas y que no habló lenguas. A ver, ayúdenme a encontrarlo. ¿Cuál fue? ¿O cuáles fueron? Sí, a ver, Luis. ¿En el bautismo de Jesús? ¿De quién? De Jesús en el bautismo. No se mencionan las lenguas, sí. Se menciona que hubo una manifestación sobrenatural. El Padre habló allí, la paloma que vino sobre él, pero no aparece el hablar en lenguas, ¿no? O sea, no está registrado, lo cual no quiere decir que no haya ocurrido. Pero hay un caso acá, y lo vamos a leer, el que tiene, pues vamos a abrir las preguntas, Hechos 8, 17 y 18. Sí. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Bueno, esto lo vimos, lo hablamos el otro día un poquito, ¿recuerdan? Porque si Felipe, por ejemplo, en la campaña de Felipe, uno de los 7 diáconos, hubo tanta manifestación milagrosa, ¿no? ¿Recuerdan? Habían sanidades, paralíticos caminaban, habían señales de todo tipo. Y el mago, o sea, Simón, que se había convertido aparentemente, no se interesó por, yo quiero sanar los enfermos, no quiero el don de milagros. No, se interesó por ¿cuál?
por el don de recibir, de impartir el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo supo que los samaritanos recibían el Espíritu Santo? Es obvio que hubo una manifestación en lenguas, aunque acá el texto leído no lo dice. No dice que hablaron en lenguas, ¿no? Pero es obvio que al administrar Felipe, esta gente recibían el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Lenguas espirituales, ¿verdad? Lenguas sobrenaturales. Aunque no lo mencione. Y el otro caso, lo vamos a leer, yo lo voy a decir, es cuando Pablo recibe el Espíritu Santo. Cuando él recibe el Espíritu Santo, está en 1 Corintios 14, 18. Si usted lo... A ver, hermano Julio. Que ahí tampoco menciona. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Sí. ¿Solo eso dice? Eso. Bueno, muy bien. Pero sin embargo, cuando Pablo recibió el Espíritu Santo, cuando Ananías puso la mano sobre él, no menciona que haya recibido el Espíritu Santo, que hubiese hablado en lenguas. No lo dice. Pero sin embargo, él acá dice que hablaba en lengua más que todos. ¿Cuándo la recibió? Seguramente en ese momento, solo que no está registrado, solo que no aparece registrado. Pero no quiere decir que no haya ocurrido. Porque si él dice, hablo lengua más que todos, es porque él hablaba lenguas. ¿Y en qué momento la Biblia registra que Pablo recibió lenguas, el don de lenguas, o el hablar en lenguas? No lo menciona. Así que es evidente, con toda la evidencia que tiene el Nuevo Testamento sobre el punto, es que lo recibió en ese momento en que Ananías oró por él y le dijo, hermano Saulo, ¿no? En ese momento era Saulo todavía, el Señor Jesús me ha mandado que ore por ti y reciba la vista y sea sanados y sea llenos del Espíritu Santo, le dice. Y él recibió la sanidad y fue lleno del Espíritu Santo. Pero no dice que habló en lenguas. Pero sin embargo él acá dice, o da testimonio, que sí había hablado en lenguas. Ahora, así que él sabía muy bien lo que hablaba cuando aconsejaba a la incipiente iglesia daba algunos consejos sobre las manifestaciones del Espíritu. Aquí vienen algunos puntos. ¿Por qué? Porque habían desórdenes. Porque la gente no tenía la Biblia como tenemos nosotros impresa y que hoy nosotros sabemos qué cosa está bien y qué cosa está mal. Pero en aquel momento nadie lo tenía. El Nuevo Testamento no estaba escrito. Así que se prestaba para de todo. Pero no era porque la gente fuera mala, era porque no tenía de dónde sacar información para saber qué era, cómo se hacía. Entonces Pablo, bajo la inspiración, bajo revelación del Espíritu Santo, él da todo el adoctrinamiento de las 13 cartas que escribe en el Nuevo Testamento, todas llenas de doctrinas. Ahí aparecen todas las doctrinas, ¿verdad? La venida del Señor, el arrebatamiento, la Santa Cena y qué sé yo, todo lo que usted se imagina, los dones del Espíritu y demás, y demás, y demás. Y recuerde que él no fue uno de los 12 que estuvo con Jesús. Recuerdo que él dice, aparece. Ahora, entonces, ¿qué pasa cuando las personas, porque él da una serie de consejos, ¿no? Y de recomendaciones, y alguna de ellas aparece, por ejemplo, en 1 Corintios 14, 1 al 5. ¿Quién me lo puede leer? Ahí aparecen unas recomendaciones, que es la que queremos detenernos un poquito para que explicar entre la diferencia una cosa y otra. A ver, hermano. 1 Corintios 14, del 1 al 5. Sí. Dice así, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque el Espíritu habla misterio, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza
edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Muy bien. Entonces, acá tenemos dos situaciones. Una, que cuando una persona habla en lengua en un servicio, ¿no? Esa persona está siendo edificada personalmente. La Biblia dice que está hablando a Dios. La persona está en éxtasis. Puede ser durante una canción, durante una oración, durante una predicación, en un momento que la persona se vea rodeada. Recuerden que el Espíritu Santo, la palabra bautismo significa cubrir, sumergir. Está inmersa en el Espíritu y entonces el éxtasis sobre la persona y la persona habla lengua. Ahora, esa lengua nadie la entendió. Fue para edificación personal y alabanza. Recuerde que cuando fueron los que acompañaban a Pedro a ver a Cornelio, y cuando dice que le imponían las manos y hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Qué significa magnificar? Alabar, glorificar, dar honra. Eso significa. Así que las personas cuando reciben en ese momento lo que están haciendo es la mayor expresión que puedan hacer hacia Dios. Y que palabras humanas no están a esa altura y entonces pronuncian eso, ¿no? Eso es un punto. Y acá Pablo hace una priorización. Dice, quiero que, no está prohibiendo, al contrario, está diciendo, me gustaría que todos hablaran en lenguas. Pero, dice él, a efectos de edificar la iglesia, prefiero que la mayoría profetice. Es decir, que hable normal, que predique, que hable de Dios en la Biblia, ¿no? Pero no está diciendo que lo otro no está correcto. Y si habla en lengua, dice, ¿qué cosa? Que alguien, no dice que alguien lo interprete, que lo interprete, que la propia persona lo interprete, a no ser que haya un intérprete. A ver, hermana Agustina. Sí, micrófono. Si una persona habla en lenguas y nadie le entiende, esa persona está edificándose a sí misma, adorando a Dios. Pero ¿quién dice que es algo real y no es no sé explicar? Que no es una imitación, digamos, que es genuino. ¿Cómo se puede identificar o discernir eso? Bueno, yo diría que si la persona estuviese haciendo una imitación, eso es un problema entre la persona y el Señor, porque a nadie va a engañar, porque no está edificando a nadie, en todo caso se está edificando a sí misma, ¿no? Y está adorando a Dios. Como una persona está orando en el idioma X, en español en este caso, y puede estar fingiendo en su oración diciendo una cantidad de palabras que no son, está diciendo solamente verbalizando, pero está pensando en otra cosa. O sea, no está adorando, está repitiendo una oración. Yo siempre digo casi que hay como un discurso con los ojos cerrados, ¿no? Para que el que esté escuchando, que ven que cae todo el palabrerío, ¿verdad? Bien organizado, bien llevado, pero que no llega al techo. Pero los de decir, mira, qué oración que se mandó. Bueno, eso es falsetti. Puede ocurrir lo mismo con esto otro. No lo sabemos. Es un asunto que resolverá la persona con el Señor. Pero lo que tiene que quedar claro es que la persona que habla lenguas en una administración, en una adoración, es una persona que se está edificando a sí misma y está en conexión con el Señor como máxima expresión. Y si tiene Dios un mensaje para la iglesia, escuche, si Dios se está entregando un mensaje para la iglesia, esto es doctrina,
a través de lenguas, si Dios tiene un mensaje en lenguas para la iglesia, le va a poner un intérprete. Acá dice el texto que leímos que la persona lo interprete. Si la persona tiene un mensaje, algunas personas, yo he escuchado personas que terminan de orar, están hablando en lengua y dice así dice el Señor, bueno, y da un mensaje, la persona, dice la persona. Pero este don es el único don que depende de otro don para manifestarse. Es decir, si una persona, si Dios tiene un mensaje para la iglesia, la persona lo está entregando en lenguas y no hay quien lo interprete, pues ¿dónde va a edificar la iglesia? ¿Acaso Dios no sabe que ahí no hay nadie que interprete? ¿Acaso Dios no sabe que nadie lo va a entender? No. Si Dios le da el mensaje en lenguas, es porque Él sabe y quiere que ese mensaje llegue a la iglesia. Así que Él se va a proveer de un intérprete, ya sea que la misma persona o le va a poner un intérprete. Por eso digo, el don de interpretación es el único don que depende de otro don, es decir, que haya un mensaje en lenguas para que Él entre en acción e interprete. Porque si no, ¿qué va a interpretar? 1 Corintios 12, ahí tenemos el versículo 10, por ejemplo. A ver si alguien lo tiene. 1 Corintios 12. ¿Alguien tiene el versículo 10? Si no, lo leo. ¿Quién lo tiene? O sea, no, la hermana. 12:10. Sí. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se dan cuenta? Ahí, te menciona varios dones ahí, y entre ellos el de interpretación de lenguas, ¿verdad? El de interpretación. Quiere decir entonces que es un don, pero nosotros no encontramos en el Nuevo Testamento ningún caso que este don haya entrado en acción. ¿Han encontrado ustedes alguno? No quiere decir que no haya ocurrido, simplemente la Biblia no lo registra. ¿En el Antiguo Testamento? ¿A dónde? A ver, ¿qué dice? Dice, y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Sí. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza, fuiste hallado falto, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Correcto. Solo que la diferencia es que ese no es un don, porque los dones aparecen en el Nuevo Testamento. Sí, ahí la interpretación es de la misma persona que está dando el mensaje, ¿no? Que es lo que mencionaba hoy, que le da el mensaje al rey y le interpreta en el idioma que tú mencionas ahí, en la Artajerjes, ¿no era? Sí, Artajerjes, sí. Que se había ensoberbecido, el Señor apareció una escritura en la pared y lo que decía era lo que tú leíste recién. Sí. Pero en el Nuevo Testamento no encontramos en ningún caso la manifestación de este don. Entonces, no quiere decir que no haya ocurrido. Decimos que no hemos encontrado ningún registro. Pero por algo está el don. Vale decir que en algún momento quizás se manifestó. Simplemente alguien no lo registró. Y por eso no lo tenemos. Llévense eso como deber, búsquenlo. Léanlo, googleen. Busquen sus diccionarios de Google, ¿verdad? Investiguen. A ver, pastor. Así como tampoco la Biblia cuenta
de que en un servicio alguien habló en lenguas. O sea, nosotros sabemos que Pablo lo hacía porque él mismo lo dice. Creo que era algo tan normal en la iglesia primitiva el hablar en lenguas, el interpretar, y no podían registrar a cada persona que hablaba en lengua. Entonces alguien iba a decir, bueno, Milagro habló en lengua, Silvana habló en lengua. No lo hacían porque era algo hasta que normal pasaba. Creo que por eso no se registra y se sabe, por ejemplo, porque Pablo lo cuenta. Ahora, lo interesante de esto es que siempre es para edificación. Pablo decía, el que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero sí, el que habla y se interpreta edifica a la iglesia. Siempre el don de lenguas es para edificar a la iglesia. Y eso es interesante porque significa que si no lo tenemos, no nos edificamos. La Biblia misma dice de que cuando nosotros hablamos lenguas es el Espíritu hablando con el Padre. O sea, el Espíritu de Dios intercede por nosotros. Lo tremendo de eso, ¿no? El Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. Y lo mismo es cuando está el don de lengua en la iglesia, es el Espíritu Santo intercediendo por la iglesia delante del Padre. Sí, nosotros no tenemos dudas de que cuando Dios se manifiesta y la persona habla lenguas, nosotros no tenemos dudas que es una intervención de Dios, a menos, como decía la hermana Agustina, que pueda tener una situación que la persona puede estar imitando a alguien. No. Bueno, yo vi un caso así, tristemente. ¿Sabe dónde lo vi? En el Cilindro. Cuando vino Morris Cerulo y vino el pastor Cabrera, no el viejo que falleció, no el hijo, ¿no? Y que vino como intérprete, y también que le traducía a Morris Cerulo, le traducía, digamos, ahí en el Palacio Peñarol, le traducía lo que el hermano hablaba en inglés, pero no le puede traducir las lenguas. Así que el hermano en algún momento, tomado por el Espíritu, hablaba en lengua y él hacía un... No, para, hermano. Eso no se traduce, no tiene traducción. En todo caso, si hay un mensaje en lenguas y hay un intérprete, es otra cosa. Pero que no era el caso, que el hermano estaba más bien en una manifestación del Espíritu y no entregando un mensaje en lenguas. Y el otro limitaba, y eso no está bien. A mí me rechiñaba eso mucho. Pero bueno, eso, por eso digo, vi eso ya hace un montón de años atrás, ¿no? Bueno, entonces es obvio que cuando el Espíritu Santo está en una iglesia pentecostal y alguien habla lenguas, es porque Dios tomó a esa persona. Y la persona se está edificando y está conectada con Dios. Y si está entregando un mensaje, uno dice, bueno, esta persona está tomada por Dios, porque si no, no hablarían en lengua, no hablarían lenguas. Está hablando en lengua porque Dios está con esa persona al máximo. ¿Y por qué no? Dios puede usar a esa persona para entregar un mensaje en lenguas. Y la persona puede interpretarlo o puede haber alguien que interprete. Yo en Buenos Aires, en un evento que se hizo internacional en el año 79, ¿cómo es el club más grande que hay en Buenos Aires? El lugar más suntuoso, Luna Park. Estaba abarrotado, gente. Había de todas las Américas, de Oceanía, de Europa, de África, de todos lados, estaba eso. Y de acá fuimos una delegación, un ómnibus lleno. Y entonces en el coro, el que dirigía el coro era Rubén Salomone, de aquel tiempo era jovencito. Y el pastor de Isla Maciel era Osvaldo Pupilo. Y tenían un coro que prepararon para la ocasión, de un evento internacional, de unas 150 a 200 personas, ¿no? Y cada tanto había un micrófono. Y entonces una persona del coro cantando, y en un momento habló lenguas, y se ve que entregó un mensaje. Porque el hermano Bill Watson, que era el superintendente de la época, pidió silencio, y se ve que era del Espíritu, porque hubo un silencio sepulcral, y había niños, y había gente que había sido invitada al evento, que no eran, había ruidos, y fue un silencio, y la persona estaba hablando lenguas, y el hermano o alguien del grupo tradujo lo que esa persona estaba diciendo, que era relacionado con una especie de exhortación a algo que estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, fue la única vez que vi una manifestación donde hubo alguien hablando en lenguas. Después en las asambleas mundiales he visto
pero nunca una interpretación. He visto gente correr de las gradas, bajar de las gradas de varios escalones como si fuera, no sé cuántas, enormes los edificios eso, y bajar, no sé cómo no le erran al escalón, bajan a toda máquina y corren y van y no se pechan. Y no uno ni dos, sino que una cantidad de gente corriendo. Ustedes habrán visto al Cid y Claudio, ¿no? Y personas que están con los ojos cerrados, ¿y cómo no se pechan con nadie, ni caen? Bueno, yo no tengo por qué dudar que eso lo está haciendo el Espíritu Santo por estas personas. ¿Verdad? Pero son manifestaciones. Entonces, pero acá estamos hablando no del don de lenguas, sino de las manifestaciones relacionadas con el bautismo y la evidencia. Si una persona me dice, estuve orando y recibí el Espíritu Santo, bueno, ¿hablaste en lengua? No, transpiré toda la noche, no. La evidencia inicial es que tuvo que hablar en lenguas. Ahora, si después no habló más el resto de su vida cristiana o muy pocas veces, ya es un tema distinto, porque hay gente que tiene el don y hay gente que no lo tiene. Miren, yo pentecostal una vez estaba en una vigilia con un grupo pequeño y voy a arrancar con la vigilia y de repente me pongo a hablar en lenguas. Yo no tenía, ni se me cruzaba por la cabeza nada de eso. Y no había tampoco un ambiente refogoso, no, simplemente había un grupo de personas y vamos a orar para empezar. Y de repente me tomó el espíritu y me puse a hablar en lenguas ahí, ¿no? Y esto, bueno, obviamente era el Señor, ¿verdad? Porque yo ni siquiera, porque la gente puede decir, bueno, se forzó, bueno, no, nada de eso, porque si no, no sería de Dios. Cuando interviene el humano, es un peligro. Sí, hermano Pedro. Una pregunta. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, sí, la evidencia, o sea, son el hablar en lenguas, ¿verdad? Sí. O sea, la pregunta mía es, cuando sos bautizado y hablas en lenguas, Dios si bien hablamos, glorificamos a Dios, pero se puede recibir la interpretación de lo que tú estás hablando, por ejemplo, hablándole a Dios. En ese primer momento. Sí, en el momento o sea, después que uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, uno habla, habla en lenguas, ¿verdad? Sí, sí. Pero se recibe la interpretación de lo que uno está hablando en ese momento, o sea, estando. Bueno, yo lo que sé es que es la evidencia inicial. La evidencia. ¿Qué es una evidencia? Todos saben lo que es una evidencia, ¿verdad? Bueno, es una evidencia inicial. Esta persona está bautizada con el Espíritu Santo porque habló lenguas. Después, si la persona no continúa hablando porque no tiene fin, algunos sí, otros no. Eso es indistinto. Alguna gente lo habla a menudo, otros hablan en sus casas, otros hablan en público, otros prefieren hablar en privado, otros hablan solamente cuando están ministrando, otros hablan solo cuando oran, en fin, pero cada uno. Pero la evidencia es que si la persona, para decir sí fue bautizada, tuvo que haber hablado lenguas. Sí. Esta sí se la complico. A ver. No. Una vez escuché una persona diciendo que entendemos que la evidencia de hablar en lengua es porque el Espíritu Santo en ese momento está intercediendo hacia Dios, ¿verdad? Sí. Con el bautismo del Espíritu Santo. O sea, eso no se necesita un ejercicio para hacer eso. No. O sea, es una intervención divina, ¿verdad? Porque muchas veces hemos escuchado que la persona, bueno, hablaste en lengua y tenés que seguir hablando, tratar de hablar en lengua todos los días. Es como diciendo al Espíritu Santo, mirá, todos los días dame guarda. Y no es así. Por supuesto que no, por eso dije Por eso, a ver, como usted decía hoy, ¿no? Estoy en una vigilia con 3 personas, voy a abrir un culto y de repente automáticamente me toma el Espíritu Santo y comienzo a hablar en lengua. Entonces, uno queda con un concepto de que en aquellos tiempos uno quedaba con el concepto de que vos tenías que ejercitar las lenguas y es algo que para mí algo fuera de la Biblia, ¿no? Forzar no se puede. Es decir,
las personas que están orando con toda sinceridad, bueno, Dios la puede tomar y puede hablar lengua en todos los servicios, uno por medio, una vez al año, o no sé. Eso es una cosa que no podemos manejar, porque es algo de que viene de Dios. No lo podemos manipular, no lo podemos decir, hermano. Yo no sé si, porque quedé con la duda con lo que le contestó a Pedro, y no sé si Pedro fue lo que yo voy a decir, Sí. lo que dijo él. Nosotros, por ejemplo, hablamos en lenguas, y Dios nos puede dar a nosotros mismos el discernimiento Sí, de lo yo- que estamos hablando. Sí, yo entendí ¿Fue eso. eso? Sí, Ta. yo entendí eso. Y otra cosa, por ejemplo, si nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo y somos nuevos bautizados en el Espíritu Santo, dos cosas nos pueden pasar. Que cuando yo quiera hablo en lenguas, es una pregunta. Sí. Y otra es, si hablas demasiado en lenguas, podés decir, tener el dominio propio de hacer como... porque ¿qué me pasó a mí cuando yo fui a bautizar en el Espíritu en lenguas? Yo no paraba de hablar. Yo estaba toda la noche hablando en lenguas, toda la noche. Me acuerdo que mis hijas eran chiquitas y decían, mamá, por favor, déjanos dormir. Por favor, mamá, déjanos dormir. Y yo no podía parar de hablar en lenguas, no podía. Y me acuerdo que estaban lavando ropa y yo donde estaba hablando en lenguas. Y un día una hermana me dijo, tenés que tener dominio propio. Yo digo, pero ¿cómo voy a callar el Espíritu Santo? Fue lo que pasó por mi mente. Bien. Y entonces ahí digo como que, me dice, no podés ir, por ejemplo, en el ómnibus, ir hablando en lenguas. Bueno, si estás re loca. Bueno, Entonces, mira. claro, entonces ahí empecé a pedirle al Espíritu Santo que me ayude como a tener ese dominio, no de sujetar al Espíritu Santo, porque no era algo que estaba dentro de mis planes, pero sí cada cosa en su lugar. Claro. Por eso que Pablo decía, yo prefiero hablar pocas palabras con entendimiento y no venir, versículo 6 de 1 Corintios, o sea, leímos del 4 al 5 y el versículo 6 dice, si yo voy a ustedes hablando en lengua, ustedes no me van a entender, prefiero ir con un mensaje más corto porque me entiendan, decía él, ¿no? Bueno. Entonces, claro, pero eso, cuando uno está en esa efervescencia, no hay que frenar al espíritu, ¿no? Pero tampoco va a ir en el ómnibus, uno tiene el dominio, tiene la posibilidad de, ¿no?, de alabar al Señor sin hacer, bueno, por eso dice, todo hágase en orden y con orden, dice Pablo, ¿no?, cuando está hablando de esto mismo, hágase todo en orden para adoración del Señor, porque si no, los indoctos o los, terminan burlándose. Si entra un montón de gente acá, nueva, que no conoce al Señor, y estamos todos hablando en lenguas, estamos todos locos acá. No, eso ya no. Me parece a mí que eso ya es como manipular. Voy a hablar en lenguas. No, la persona va a orar. Y después es otro tema. Si allá hay la mano levantada. Que, como para responder lo de Silvana, o también como pregunta, no sé, es un pensamiento personal. Más allá de que sea hablar en lenguas, en definitiva es un don, como el resto de los dones. Sí. Entonces, si uno se pone a pensar en otro tipo de dones, uno no está sanando a la gente todo el tiempo, o profetizando todo el tiempo, o independientemente, es lo que voy a decir, capaz que discutir, alabando todo el tiempo. O sea, todo tiene un orden, un tiempo, o sea, independientemente del estilo de vida que uno tenga que llevar. Entonces me parece que el hablar en lenguas, tratado como un don, también tiene esa misma posibilidad, más allá de que sea un don que físicamente pueda ser más vistoso que otros dones, por un tema de que justamente es hablar en lengua, entonces llama la atención. Pero si lo ponemos en la lista de dones, como otros dones, digo yo, uno tiene un control. Entonces me parece que si eso sí mal manejado puede llevar a cualquier tipo de malinterpretación, pero en definitiva es un don como otros dones, y creo que tenemos la posibilidad de dominarlo y manejarlo, no de manipular al Espíritu Santo, pero sí de entender que todo tiene ese orden que hablamos. Claro, pero lo que pasa es que hoy no estamos hablando del don, estamos hablando de la manifestación del Espíritu Santo, o sea, en las lenguas la manifestación cuando la persona es bautizada, porque el don del Espíritu Santo es otro tema que puede llevar, ¿verdad? Muy bien. Así que podemos decir, medio redondeando, ¿no?, que
el hablar en lenguas es, de acuerdo a 1 Corintios 14, 2 y 4, una forma de edificación personal, ¿no? Porque pone a la persona en comunión directa con Dios. Podemos decir eso, 1 Corintios 14, 2 al 4, que es y que es una evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo. Y en algunos casos, o algunas veces, Hechos 2:11, una expresión espontánea o sea, de alabanza a Dios en un idioma nunca estudiado. ¿De acuerdo? Zacarías, cuando fue lleno del Espíritu Santo, compuso un canto de alabanza. Por eso que cuando los músicos están acá y de repente, los músicos de acá y de muchos lados que he visto, y de repente comienzan a decir palabras y cosas que no son la letra de la canción, eso es el Espíritu Santo que les da. Es el Espíritu Santo que les da. E inspira y bendice a la gente. Y no está en ningún... Se terminó la canción y ellos siguieron, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasó con Zacarías. Y Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, en el capítulo 1, el versículo 67 al 69, a ver si alguien lo tiene por ahí, si no, sí, a ver, ¿qué dice? Dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Él estaba haciendo una canción, un canto, estaba profetizando, pero estaba alabando a Dios. Por eso que cuando en Hechos 2, cuando la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo, también dice, magnificaban a Dios. Y todos les oían hablar en otros idiomas y magnificar a Dios, alabar a Dios. Y es lo que está haciendo Zacarías acá, en este caso, ¿no? Sí, Antonio. O sea que lo que usted está diciendo, que eso, o sea, el don de hablar en lenguas también se puede dar, también se puede ver manifestado en un idioma terrenal, porque, o sea, yo nunca lo he visto, pero he escuchado muchos testimonios, incluso en el seminario, de pastores donde dice que están en una reunión normal y el pastor que está hablando, no sé, sube a dar los anuncios finales y empezó a hablar en inglés. Y la gente empezó a orar a Dios, pero él se veía hablando español y no entendía por qué la gente lloraba, hasta que bajó y la esposa le dijo, hablaste inglés arriba, y le dio un mensaje a la persona. ¿Eso puede ser así también? Bueno, yo he escuchado eso, he escuchado ese tipo de comentarios también. Nunca los he visto, pero sí los he escuchado. Pastor. Interesante lo que estás diciendo, que se me venía ahora, es la evidencia inicial, no final. Porque hay mucha gente que cuando habla en lengua cree que ya logró todo lo que necesita. No, es inicial. Y es la evidencia inicial. Significa que el Espíritu Santo dice, bueno, estoy contigo, ahora dale. Y bueno, es el principio de todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces la evidencia inicial, no final. Y creo que tenemos que recalcar en esto porque hay mucha gente que cuando recibe el don de lenguas cree que ya está todo y no necesita nada más. Y eso es solamente el principio. El principio, por eso. Y también otra cosa. Cuando a veces escucho la expresión, bueno, cada uno lo hace a veces por desconocimiento o simplemente no hay ningún pecado decirlo. Fui bautizado en lenguas y no existe el bautismo en lenguas. El bautismo es en el Espíritu Santo, con la evidencia de haber hablado en lenguas. Bueno, Pedro. Sí. Sí. Eso es una discusión que todavía está dando vuelta por ahí. Hay mucha gente, pentecostal, no, por supuesto, que está de acuerdo, y hay otra gente que dice que se entiende en el sentido que la persona se pone al día con el Señor, digamos así. Hace una puesta a punto en su vida espiritual, ¿no? Es decir, volvió a hablar en lenguas como que, si no se va como que enfriando y ya aquello pasó a ser historia. Entonces algunos dicen, no.
Vamos a buscar al Señor hasta que hablen en lengua, se renueven las lenguas, ¿no? Las personas vuelvan a ponerse. Y otros dicen, no, no es necesario porque capaz que lo hace en su casa, capaz que... Es una discusión que está dando vuelta ahí que todavía no está cerrada, ¿no? O sea que no hay una respuesta única. Ahora, la definición de hablar en lenguas, yo anoté acá, de la gente que sabe de esto, ¿no? Dice que es, a ver si tengo aquí, sí. A ver, ¿dónde le puse por acá? Sí, acá. Es la habilidad, no una habilidad, ¿no? La habilidad de traducir expresiones ininteligibles a un idioma conocido por todos. En otras palabras, es una habilidad espiritual que hace que la mente humana asimile las cosas que el Espíritu Santo está comunicando y la traduzca. Es buscándole la quinta pata al gato para darle una traducción, una definición, digamos así, porque es un poquito complicado, porque no hay un diccionario para eso. Pero lo importante, hermanos, que nosotros los pentecostales, yo leí un libro hace muchos años escrito por Peter Warner, un teólogo bautista, que decía, cuidado de vienen los pentecostales, porque eran re barullentos. Estoy hablando de 40 años atrás, un libro que se escribió en Chile. Estaba por lo menos en la biblioteca de librería en Chile. Yo lo leí. Después ese mismo hermano, Peter Warner, estuvo acá en Uruguay, escribió unos 50 libros. Cuando lo vi acompañando a Cindy Jacobs y a Silvoso, yo dije, este no es el mismo teólogo, que incluso tuvimos el privilegio que él nos sirviera la Santa Cena y el pan de vida, hicimos nos hizo. Y el hermano escribe el último libro que yo lo tengo en mi casa, que se llama Terremoto en la Iglesia. ¿Cómo cambió este hombre? ¿Cómo cambió? Se volvió, lo habrán echado de la Iglesia Bautista, me imagino. Era un catedrático de las universidades bautistas y el hombre descubrió, acompañando a estos pentecostales, que no era barullo, que era algo realmente que venía del Espíritu, que era algo que nadie lo estudiaba, que no algo que nadie inventaba, que no era algo forzado, sino que era algo de Dios realmente cuando había santidad. Y este hombre cambió su postura y comenzó a escribir libros y ahora, bueno, tendrá muchos más, pero el último que leí de él decía, cuidado, viene Terremoto en la Iglesia, perdón, y lo tengo, si alguno quiere leerlo, está fantástico, y él ahí vuelca una cantidad de experiencias acerca de su experiencia personal con relación a todo el movimiento pentecostal. Él le llama movimiento carismático, ¿no? El carisma es lo mismo, ¿no? Muy bien, hermanos, se nos fue el tiempo y espero no haber enredado más la piola, porque vio que es un tema... Es un tema delicado, pero es un tema lindo, es un tema doctrinal, es un tema hay que tomarlo con mucho respeto, ¿no? Respetar a todas las personas que tengan manifestaciones diferentes y saber que Dios está con quienes son sinceros y están en santidad con Él. Y también puede ocurrir que haya alguien falsificando, eso puede ocurrir, ¿por qué no? Pasa de todo, así que no me extrañaría que alguien lo hiciera, pero bueno, esperemos que no sea así, ¿verdad? Muy bien, hermano Gustavo, y terminamos. Es un don. Bueno, ahí está el don de discernimiento, que es uno de los tantos dones que aparecen en la Biblia. Así que bueno, pónganse de pie conmigo y vamos a orar y lo terminamos acá. Y después vamos a continuar. Y ustedes anoten las preguntitas y traen, y yo con mucho gusto acá, con la ayuda del pastor y de los líderes, contestamos. En cualquier lado puede ser, pero no de una forma que avergüence al Evangelio, en el sentido que uno haga el ridículo, es decir, sino que en cualquier lado puede ser en la casa, puede ser, pero siempre
en un orden. Pero sí. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, honramos tu nombre en esta noche. Te damos gracias, Señor amado, por habernos permitido, Señor, con nuestra mente finita, limitada, ingresar, Señor, en estos temas doctrinales y compartir con otros hermanos. Espíritu Santo, tú que eres poderoso, tú que todo lo conoces, que todo lo sabes, Señor, tú que escudriñas el corazón, tú que sabes lo que hay en nuestra mente, en nuestras capacidades, Señor, sabemos que tú eres real y queremos, Señor, las manifestaciones reales del Espíritu. Queremos que nuestros hermanos nos sumamos a la oración del apóstol Pablo, a su consejo. Quisiéramos que todos hablasen en lenguas, quisiéramos que todos fueran llenos del Espíritu Santo y que pudieran, Señor, en sus casas o en la comunidad donde tú los has puesto, Señor, podamos edificarnos unos a otros. Señor, ojalá los dones del Espíritu se manifiesten todos, absolutamente todos, entre ellos el de interpretación de lenguas para edificación del cuerpo. Bendice a tu iglesia, ayúdanos a ser una iglesia madura, una iglesia, Señor, bien plantada en las doctrinas bíblicas, una iglesia que pueda, Señor, salir y predicar con tranquilidad, sabiendo, Señor, que tú eres el que, Señor, respalda lo que la boca dice, cuando hay santidad, cuando hay unción, cuando hay discernimiento de espíritu. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, ahora el regreso a nuestras casas, y en el nombre de Jesús te honramos y te damos gloria. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias.